Buenas tardes, hermanos. Pues antes que nada que tengan espero que hayan tenido un excelente día y estamos, bueno, pues por cerrar nuestro día santo, como está ordenado en la escritura, nuestro Shabbat, nuestro día de reposo. Y bueno, el día de hoy estamos transmitiendo desde esta cuenta, que hay algunos problemas con nuestra cuenta principal. Esperemos que pronto pueda ser resuelto para que podamos transmitir desde la página de nuestra congregación. No obstante, bueno, pues estamos utilizando la cuenta del hermano Alberto a efecto de poder dar continuidad a las enseñanzas del día de hoy, que iniciaron con nuestro hermano Oscar el día de ayer en la apertura de Shabbat y el día de hoy con nuestro hermano Saúl, con su pastor. Y bueno, el día de hoy se me dio la oportunidad de continuar con este pequeño taller de apologética que hemos estado llevando en la congregación. Y en ese sentido, antes que iniciemos, pues quiero hacer una pequeña oración a efecto de que esta enseñanza, hermanos, pues sea de bendición para todos y cada uno de nosotros y para los que lleguen a ver este video, sea de bendición para todos y cada uno de ellos, familiares, conocidos, amigos, a través de los cuales este video sea compartido. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, sea el que nos ministre, sea el que nos dé dirección y que toda palabra que digamos sea conforme a tu voluntad y no la nuestra. Damos gracias en este día por nuestra congregación y por todos aquellos que guardan este día y que siguen tus mandamientos y la revelación de Yeshua, del Mesías, de nuestro Salvador. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Pues hermanos, buena tarde. Vamos a dar una pequeña enseñanza, hermanos, no va a ser muy larga, considero que ya, debido de que es después de la hora de la comida, voy a dar una enseñanza corta. Lo más importante que deseo, hermanos, es que esta pequeña enseñanza realmente sea de bendición para ustedes y que los conceptos que manejemos y las ideas que vamos a manejar el día de hoy, pues queden muy claras. No quiero saturarlos con mucha información y solo vamos a ver el día de hoy uno de los principales argumentos que son materia de debate y de reconocimiento en los círculos y universidades e institutos en los que se discuten ese tipo de ideas desde el ámbito filosófico principalmente, pero también en el ámbito científico, y que dan lugar a que el día de hoy tengamos uno de los argumentos más firmes, más precisos, quisiera yo mencionarles, que dan sustento a nuestra fe, que dan sustento a la creencia en un Dios teísta, en un Dios creador. Entonces, vamos a iniciar, hermanos, con la primera lámina, que espero que también ya tengan ustedes ahí a la vista en su pantalla, en su monitor. Y lo que vamos a tocar el día de hoy es lo que se conoce como el argumento cosmológico. Ya en la congregación hablamos también del argumento moral, que también vamos a analizarlo de una manera más específica y a mayor detalle, pero el día de hoy quiero iniciar con el argumento cosmológico. El argumento cosmológico tiene que ver precisamente, la palabra cosmología tiene que ver con los estudios o el análisis de los principios del universo, de los principios de todo, de los principios del cosmos. Por eso es que se conoce como esta rama del conocimiento científico, se conoce como cosmología. Y el argumento cosmológico, pues precisamente trata acerca de un argumento para dar sustento a cómo se dio origen a este universo y en particular a la vida en este planeta. Entonces, este es un argumento filosófico, hermanos, inició como un argumento filosófico porque en el tiempo que se enunció este argumento no existía
toda la evidencia científica que enseguida vamos a ir analizando poco a poco, a efecto de que ustedes vayan viendo que este argumento cosmológico se encuentra muy bien fundamentado, muy bien sustentado y robustecido con mucha evidencia científica que da pie a que este argumento sea uno de los más persuasivos para poder creer en este Dios teísta, en este Dios creador a partir de la nada. Entonces, hermanos, ahí lo tienen ya a la vista. Es el argumento cosmológico de Kalam. Kalam fue el filósofo que lo enunció de una manera inicial. Y tenemos dos formas en las que podemos, o que se ha enunciado este principio, más bien este argumento cosmológico. Y tenemos ahí en la lámina la primera manera en que lo podemos enunciar este argumento cosmológico. Y dice de la siguiente manera: un número infinito de días no tiene fin. Hoy es el día final de la historia. Por lo tanto, no hubo un número infinito de días antes de hoy. El universo tuvo un principio. Y la segunda manera en que se enuncia, y que es la más común en la que se enuncia el argumento cosmológico, y con la cual yo también eh, me adhiero con mayor, pues sí, con una mayor, ¿cómo decirlo? Que se me hace muy asequible a mí, es decir, muy entendible, y yo creo que también a ustedes se les va a hacer muy entendible que es el que también se utiliza mayormente en la comunidad científica, en la comunidad universitaria, en los círculos del conocimiento, y se enuncia de la siguiente forma, hermanos. Todo lo que tuvo un principio tuvo una causa. El universo tuvo un principio, por lo tanto, el universo tuvo una causa. Hermanos, de aquí lo importante, como ya lo analizamos en la argumentación y los principios de lógica que analizamos en la congregación, respecto a las 4 categorías para explicar una cosmovisión, se recuerdan las 4 categorías, es decir, el origen, el significado o propósito, la moralidad y el destino, y de ahí desprendimos preguntas, cuestionamientos a partir de los cuales podemos tener interacción con las personas, sobre todo aquellos que no tienen ningún conocimiento o no han leído nada acerca de la escritura, que no tienen ningún conocimiento bíblico de una manera muy clara. Y bueno, en ese tenor, para comentar, empezarles a hablar acerca de este Dios teísta, de este Dios creador, el argumento cosmológico es muy persuasivo y es muy convincente. Primero partimos de la primera premisa. La primera premisa dice que todo lo que tuvo un principio tuvo una causa. Y como lo podemos observar en la vida cotidiana, en la vida real, hermanos, y como también la ciencia lo ha podido verificar, todo lo que tiene un principio, todo lo que viene a existir, siempre tiene una causa. Eso es lo que nos demuestra el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Eso nos demuestra que todo lo que tiene un principio o viene a existir, siempre tiene una causa. Esa premisa corresponde con la realidad. La segunda premisa es que el universo tuvo un principio, y eso lo vamos a analizar con la evidencia más propiamente, con la evidencia que les voy a ir mostrando enseguida para verificar si el universo tuvo un principio. Y si ese universo tuvo un principio, esta segunda premisa sería cierta, como lo vamos a verificar. Y entonces la conclusión deviene de ambas premisas. Por lo tanto, el universo tuvo una causa. Recapitulando, hermanos, el argumento cosmológico dice que todo lo que tuvo un principio tuvo una causa. Si eso es cierto, el universo tuvo un principio. Si eso es cierto, llegamos a una conclusión clara y precisa de que el universo tuvo una causa. Después veremos qué características debe tener esta causa a la luz de la evidencia que los cosmólogos han llegado a verificar a través de sus estudios. Vamos a la siguiente lámina, hermanos. Quiero de aquí darles nada más un poquito de historia. Quien enunció de una manera más pues clara, allá con evidencia científica, les recuerdo, este argumento cosmológico se enunció primero de una manera filosófica. Y ya con el sacerdote católico, que además era un científico, era físico, el señor Georges Lemaitre, él fue el que enunció ya de una manera científica y a través de una publicación seria de que él a través de sus estudios podía llegar de sus estudios físicos, llegaba a la conclusión de que el universo no era un universo estático, no era un universo eterno, sino por el contrario, era un universo que tuvo un principio. Y como pueden observar en la lámina, Georges Lemaitre es evidentemente el sacerdote que está del lado derecho de Albert Einstein, y él no necesita presentación, creo que es de conocimiento
público, de dominio público, la figura de Albert Einstein como uno de los científicos más importantes de la historia. Sin embargo, en este primer momento estamos hablando de 1927, cuando Georges Lemaitre emite sus estudios ya de una manera formal y emite una obra que publica a través de un libro donde hace todos sus estudios de que el universo tuvo un principio. Albert Einstein estaba muy incómodo con esa idea, no le gustaba la idea de que el universo tuviera un principio, él consideraba que el universo también había sido estático, que el universo había sido eterno, y las ideas de Georges Lemaitre no le gustaron, no fueron del agrado de Albert Einstein. Sin embargo, a partir del estudio de su teoría de la relatividad general, y a través de estos estudios que hizo y de las ecuaciones con las que él trabajaba, se dio cuenta de que al considerar un universo estático, un universo sin un principio, sus ecuaciones no, como se dice coloquialmente, no cuadraban. Tenía problemas con las ecuaciones. Y entonces fue muchos años después que tuvo que aceptar, conforme a la evidencia científica, que él había estado equivocado. Albert Einstein había estado equivocado, no había considerado en un principio la teoría de Georges Lemaitre del universo con un principio, y eso le dificultaba sus estudios, pero a la luz de que ya había posteriormente existió más evidencia de esta expansión del universo, fue que Albert Einstein pudo cambiar su paradigma, pudo cambiar su posición acerca del universo con un principio. Y hoy, en el siglo XXI, hermanos, incluso poco antes, los cosmólogos han llegado a la conclusión de que este argumento es válido, es decir, que el universo tiene un principio, es decir, la segunda premisa del argumento cosmológico ha sido verificada a través de estudios científicos derivados de la observancia del universo y de la aplicación, en este caso, de teoremas físicos, como es el caso de estos tres principales cosmólogos, que son Arvin Bort, Alan Guth y Alexander Vilenkin. Ellos, hermanos, son evidentemente los cosmólogos más importantes que actualmente viven y que han llegado a esta conclusión de que cualquier universo que esté en expansión el día de hoy, siempre todos tuvieron un principio absoluto. Ahí incluso Alexander Vilenkin se adelanta un poco a la idea esta del multiverso, la cual no tiene ningún sustento científico, sino más bien se trata de meras hipótesis sin ningún sustento real. Y Alexander Vilenkin, adelantándose un poco a esta idea de que puede haber multiversos, como algunos lo han sugerido, él llega a la conclusión de que incluso cualquier universo existente que esté en expansión el día de hoy debe tener un principio absoluto. Alexander Vilenkin es muy enérgico y señala que ningún científico puede escapar de esta realidad. Ningún científico puede ya escapar de esta realidad probada de que el universo tuvo un principio. Por lo tanto, el argumento cosmológico es avalado por, en este caso, por los tres principales cosmólogos que actualmente viven. Ahora, vamos a tocar evidencia, hermanos, que va a dar un sustento mayor a este descubrimiento de los cosmólogos. ¿Por qué los cosmólogos llegan a esta conclusión? Bueno, pues ellos llegan a esta conclusión, hermanos, porque ellos han observado 5 evidencias muy importantes, 5 evidencias científicas que permiten llegar a la conclusión de que el universo tuvo un principio y que por lo tanto nuestro argumento cosmológico es verdadero, es cierto. Y si es cierto, por lo tanto el universo tiene una causa. Y esa causa, como lo vamos a ir analizando, nos va a abarcar, nos va a dirigir hacia, evidentemente, el Dios de la Biblia. Pero ese ahorita no es el tema. El tema es ahorita con el argumento cosmológico verificar la existencia de un Dios, de un creador. Más allá, si se trata del Dios de la Biblia. Eso es materia de otro tema. Tendríamos que analizar posteriormente el argumento teológico y el argumento de la moral, quizá también el argumento antrópico, que son otros de los argumentos que se han venido gestando a lo largo de la historia. Y bueno, aquí les voy a, creo que es muy didáctico utilizar este acrónimo, se conoce como acrónimo SURGE. ¿Por qué se conoce como acrónimo SURGE? Porque a través de estas letras vamos a identificar 5 evidencias científicas, 5 situaciones que permiten dar credibilidad a que el argumento cosmológico es verdadero, porque la ciencia los respalda. Y entonces aquí vamos a tocar 5 puntos precisamente científicos debidamente ya reconocidos por la comunidad científica que permiten dar certeza a nuestro argumento cosmológico que estamos analizando en esta sesión. Entonces,
¿Qué implica el argumento surge? Bueno, perdón, el acrónimo surge, como lo comentamos también en una sesión correspondiente a cómo es que se podía retener conocimiento, ideas, como es en el caso de la comunidad judía y de cualquier otra cultura, se utilizaba una herramienta que era el acrónimo. Y entonces a través del acrónimo la gente podía recordar eventos, hechos o situaciones y retenerlos en su pensamiento. Y el argumento surge tiene ese mismo fin, que a través de este acrónimo vamos a identificar 5 evidencias científicas que dan sustento a lo que estamos comentando el día de hoy. Entonces, la S, la primera letra, correspondería a la segunda ley de la termodinámica. Algunos que tuvimos nuestros estudios de secundaria, aún en bachillerato, cuando veíamos cuestiones científicas, enunciábamos la segunda, se enuncia de manera muy común la segunda ley de la termodinámica, que como lo pongo en la lámina, ¿en qué consiste? Bueno, esta ley establece que el universo se está quedando sin energía. Es decir, hay una cantidad finita de energía en el universo y está siendo utilizada. Esta ley también se conoce como ley de la entropía. Esto significa que el universo está yendo hacia el desorden en lugar del orden. Para ejemplificárselos, para comprender un poquito más a qué se refiere esta segunda ley de la termodinámica y ley de la entropía, como también se le conoce, es que todo está yendo hacia un desgaste, está existiendo un desgaste que está llevando hacia la extinción. En este caso lo podemos verificar de manera empírica, hermanos, ni siquiera necesitamos mayores elementos científicos que también lo corroboran, pero a la luz de la evidencia que podemos observar a través de nuestros sentidos, nos percatamos de que la Tierra ha ido desgastándose. La Tierra ha sufrido un desgaste. La Tierra, incluso en el campo de la fauna, de la flora, sobre todo en la fauna, nos damos cuenta de que cada vez se extinguen más especies. Esto confirma la segunda ley de la termodinámica y la ley de la entropía, es decir, que todo está yendo hacia un desorden, está haciendo hacia un desgaste y en este caso, en el caso de la fauna, hay una extinción. Lo mismo podemos ver con la atmósfera se está dañando, la atmósfera está siendo dañada y por lo tanto esa atmósfera, ya recuerden, ya no tenemos la misma capa de ozono que cubría toda la Tierra, esa capa de ozono se ha ido perdiendo, se ha ido extinguiendo y por lo tanto estamos observando a la luz de la evidencia empírica, es decir, de lo que vemos a través de nuestros sentidos, que la Tierra y en general el universo se están desgastando, se están yendo en lugar de evolucionar, como podrían algunos decir, estamos viendo lo contrario, estamos viendo desgaste, extinción o daño en la naturaleza, en el universo. Por lo tanto, incluso este es uno de los aspectos más importantes por los cuales el darwinismo no puede ser cierto, porque no estamos viendo evolución de cosas, por el contrario, estamos viendo, incluso hay quienes ya hablan de una involución, es decir, de un desgaste, de que el universo, la naturaleza, todo está viniendo hacia el caos, en lugar de ir hacia una evolución, como esa supuesta teoría lo asevera. Sin embargo, como lo vimos también en la sesión correspondiente, no hay ningún sustento científico que pueda determinar que esta teoría de la evolución es cierta y por el contrario, estamos hablando más bien de suposiciones porque los fundamentos que enunciaban esta teoría de la evolución no encuentran ningún acicate, no encuentran ningún sustento a partir del cual poder fundamentar esa teoría. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, hermanos, es fundamental. El universo, lejos de ir hacia una situación de que sea más óptimo, por el contrario, estamos viendo que hay un desgaste. Y eso es como se conoce la segunda ley de termodinámica, que sería la primera letra. La segunda letra, la U, la podemos identificar o relacionar inmediatamente con el universo. Y esto se refiere a la expansión del universo. Y esto fue descubierto en el año 1929, incluso 2 años antes de que Georges Lemaitre hubiera ya emitido sus estudios de física acerca de la expansión del universo. Fue hasta 1929 donde ya hubo una prueba empírica, es decir, una prueba que fue observable y que pudo ser incluso ya verificada a través de la ciencia y de estudios físicos ya más concretos. Y esto, como pueden observar en la lámina, fue descubierto por el astrónomo Edwin Hubble, quien observó un desplazamiento hacia el rojo en la luz de las galaxias distantes. Ese cambio de color rojo indica que las galaxias están alejándose unas de otras. En otras palabras, el universo se está expandiendo. Aquí debemos recordar Edwin Hubble,
De hecho, el telescopio más importante del mundo, a través del cual se iniciaron todo este tipo de descubrimientos, existe el día de hoy y lleva su nombre. No sé si lo han escuchado en periódicos, noticias, siempre dicen que a través del telescopio Hubble se ha observado X, Y o Z, y bueno, precisamente este telescopio lleva su nombre en honor a Edwin Hubble, que fue el que descubrió el desplazamiento del rojo de las galaxias, que demostró que las galaxias estaban alejándose, es decir, que el universo estaba en expansión. Ahí tenemos una imagen pues muy reveladora, hermanos, una imagen muy clara donde pueden observar, ahí como bien lo indiqué al inicio de esta sesión con la primera imagen, tenemos ahí a Albert Einstein, no necesita presentación, es uno de los científicos pues más conocidos en el mundo y en la historia, pero ahí al que tenemos en medio con la pipa es precisamente Edwin Hubble. Y ahí Edwin Hubble, a partir precisamente de que empieza a darse cuenta del desplazamiento de las galaxias, de este rojo, el cual podía verificar a través del telescopio, se dio cuenta que el universo estaba en expansión. Y es cuando entonces llama incluso a Albert Einstein para que vaya allá al telescopio donde él trabajaba, si mal no recuerdo, en California, y ahí es donde lo invita Edwin Hubble a verificar a través de él mismo que efectivamente el universo se está expandiendo y que por lo tanto el universo sí tiene un principio porque se está expandiendo. Incluso al hacer el ejercicio de retroceder todas las galaxias a través de sus estudios físicos, se dio cuenta que todo llegaba a un solo punto. A un solo punto ahí se iba a concentrar toda esta existencia, todo este universo se concentraba en un solo punto. Entonces, ese es un descubrimiento muy importante de Edwin Hubble que le permitió a Albert Einstein verificar de una manera científica que efectivamente el universo tuvo un principio y a partir de ahí Albert Einstein cambió su posición científica, tuvo incluso ya un mejor trato con Georges Lemaire, con el cual no había tenido una buena relación porque no concebía que el universo tuviera un principio. Continuamos ahora con la letra R, hermanos, de este acrónimo, y esta letra la tenemos que identificar con la radiación del Big Bang. Y esto fue descubierto en 1948, hermanos. Los científicos predijeron que habría calor sobrante de la explosión del Big Bang. Es decir, los científicos dijeron, no lo habían demostrado todavía, pero ya estaban prediciendo que si había existido esta explosión, si había existido este principio del universo, el cual ellos llaman Big Bang, debía de haber rastros de calor respecto de esta explosión. Sin embargo, ninguno encontró, como ahí entre comillas, la pistola humeante, es decir, nadie encontró el punto a partir del cual podría rastrearse esa pistola humeante hasta que dos científicos lo descubrieron por casualidad en 1965. Se trata del premio Nobel que recibieron tanto Arneo Penzias como Robert Wilson, y ellos hermanos, el punto científico importante es que ellos descubrieron que la radiación de fondo que se encuentra en el universo tiene los patrones de longitudes de onda exactamente compatibles con el calor y la luz producida a partir de una gran explosión. Es decir, ellos pueden rastrear a través de este calor, de estas radiaciones de calor, las longitudes de onda del universo. Es decir, que efectivamente hubo un principio, que hubo una explosión, que técnicamente para nosotros no sería una explosión, sería una creación, pero bueno, para ellos es una explosión, y que a partir de esa explosión se pueden verificar los patrones de longitud de radiación de calor y de la luz producida a partir de ese primer momento de la creación. Enseguida tenemos la letra G de este acrónimo y la tenemos que identificar con las grandes semillas de galaxias. ¿A qué se refiere esto? Se refiere ahí de una manera muy concreta, lo pongo en la lámina, los científicos han encontrado ligeras variaciones o ondulaciones en la temperatura de radiación cósmica de fondo que Penzias y Wilson descubrieron. Es decir, ellos descubrieron que así habían radiaciones de calor que iban a lo largo del universo, a lo largo de los planetas y a lo largo de las galaxias. Y entonces estas variaciones de temperatura son extremadamente precisas. Es una parte en 100.000 según el reporte científico. Que algunos astrónomos dicen que permitieron la formación de galaxias en el universo primitivo. Esta evidencia muestra que no hubo una explosión caótica al azar. Ese también es un aspecto importante que ahorita voy a comentar con ustedes. Sino una explosión muy afinada, como si alguien la hubiera ajustado. Este es el aspecto importante. Científicamente nos hablan de una explosión, del famoso Big Bang. Sin embargo, desde el punto de vista científico y empírico, cuando nosotros observamos una explosión no crea.
una explosión destruye. Una explosión destruye, hermanos. Entonces, en ese sentido, por eso es que nosotros no podemos considerar que fue una explosión. Los científicos así lo tratan de entender precisamente para evitar el aspecto teológico. Pero a la luz de este descubrimiento de las variaciones y ondulaciones de temperatura de la radiación cósmica que descubrieron Penzias y Wilson, ellos pueden entonces darse cuenta que no fue una explosión caótica o al azar, sino por el contrario, fue una explosión muy afinada, diseñada, porque como también lo hemos comentado, se considera al día de hoy se han descubierto al menos 200 variables para que el universo pueda existir. Y que todas esas variables, hermanos, para que sea algo gráfico, esas 200 variables que permiten que exista este universo, que permitan que exista este planeta, que exista nuestro sistema solar y que exista vida, hermanos, están sobre esas 200 variables, es como si las pusiéramos sobre un filo de navaja. Si moviéramos cualquiera de los valores de esas variables, la vida, ni siquiera el universo hubiera existido, las galaxias no se hubieran podido formar. Y eso es a partir de la ley de la gravedad, de lo que es la fuerza de magnética, la masa y algunos otros estudios de estas primeras variables científicas que permitan que este universo exista. Entonces, hermanos, si cualquiera de esas variables se modificara por el grueso del filo de una navaja, este universo no existía. Incluso este descubrimiento científico va a dar lugar a otro argumento que vamos a ver seguramente en la siguiente sesión, que es el argumento teleológico, pero eso lo vamos a tocar en la siguiente sesión. Lo que quiero es que vean que efectivamente ya tenemos cuatro puntos, que son 4 evidencias científicas que nos permiten verificar que el universo tuvo un principio. Y aquí tenemos una imagen acerca de esta expansión de las galaxias. Aquí evidentemente tenemos una imagen pues creo que es muy gráfica de cómo existen estas galaxias alrededor del universo. Todo lo que vemos ahí son galaxias, hermanos, que están a miles de años luz de nosotros. Y todas estas, con este descubrimiento de las galaxias, descubrieron que hay distintas ondas de temperatura entre cada una de esas galaxias y que se puede rastrear cada una de esas ondas hacia cada una de esas galaxias que se ha ido que fue creada y que por lo tanto demuestran que el universo está en expansión, continúa en expansión. Finalmente tenemos la letra E de este acrónimo y esa la tenemos que vincular con la teoría de relatividad general de Albert Einstein. Ahí tenemos que ubicar a Albert Einstein. La letra E se refiere a Einstein con su teoría de la relatividad. Y bueno, lo que concluyó, entre otras cosas, la teoría general de la relatividad demostró que el tiempo, el espacio y la materia están correlacionados, íntimamente correlacionados, es decir, que son intradependientes, es decir, como se concluye, llegaron a existir juntos, es decir, que tanto el tiempo, el espacio y la materia surgieron en un mismo momento. No pudieron haber surgido en otro momento. Científicamente, a través de esta teoría de Albert Einstein, está demostrado que el tiempo, el espacio y la materia surgieron al mismo tiempo y coexistieron al mismo tiempo. Entonces, hermanos, estas son 5 evidencias a partir de este acrónimo SURGE, que creo es muy didáctico para recordar estos 5 descubrimientos científicos validados ya por la ciencia que permiten demostrar que el universo tuvo un principio. Y si tuvo un principio, consecuentemente tuvo una causa. Entonces creo que es muy didáctico, hermanos, que nos aprendemos de este acrónimo SURGE, a partir del cual podemos tener estas pláticas con nuestros conocidos, amigos, familiares, para mostrarles de que hay una evidencia que permite dar sustento a este argumento cosmológico de un Dios creador, porque el universo tuvo un principio. Y eso implica que evidentemente tuvo una causa, como todo lo hemos observado empíricamente a través de nuestros sentidos e incluso científicamente está demostrado que todo tiene una causa, nada surge de la nada, siempre hay una causa que va a dar lugar a todo lo que observamos en la naturaleza y en el universo. Entonces, en resumen, como lo concluimos ahí en la lámina, la evidencia surge muestra que el tiempo, el espacio y la materia comenzaron a existir juntos. En otras palabras, el universo explotó a existencia de la nada. Los científicos lo llaman el Big Bang, los teólogos, los creyentes lo llamamos la creación ex nihilo, es decir, la creación a partir de la nada, a partir de un Dios teísta, un Dios creador.
Ahora, existe una objeción a este tipo de aseveraciones que muchas veces hacemos nosotros como creyentes, pero que afortunadamente, como podrán ustedes observar en este pequeño estudio, estamos dando evidencia científica que nos permite dar credibilidad a las premisas y a nuestra conclusión del argumento cosmológico. Y quiero ofrecerle de aquí una objeción que muchas veces se da en el sentido de que la causa en algún momento se va a descubrir, de que en algún momento la ciencia nos va a revelar cuál es esa causa del universo, lo cual es una falacia, hermanos, porque precisamente aquí esta objeción se le hicieron al doctor Frank Turek, que es un apologista, y creo que es una anécdota o un suceso que creo nos ejemplifica muy claro a qué se refiere este Dios de los huecos. Recordemos que en las culturas primitivas cualquier fenómeno o suceso que veían en la naturaleza, pues lo vinculaban con un dios. De ahí sí tenemos, por ejemplo, en las culturas que habitaron aquí en Mesoamérica y muy particularmente en México, pues tenemos que los mayas, los aztecas y todas estas culturas, pues tenían dioses, identificaban todos los fenómenos naturales con dioses, el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios del fuego, y entonces todo esto lo identificaban siempre con una deidad. Y en ese tenor es que los ateos o agnósticos hablan de un Dios de los huecos, es decir, que conforme la ciencia ha ido avanzando, ha ido como haciendo un lado a Dios, porque ellos han podido explicar todos los fenómenos y por lo tanto ya no es necesario utilizar este Dios de los huecos. ¿Cuándo se refiere a que hay un Dios de los huecos? Cuando nosotros decimos, bueno, es que esto no lo podemos explicar o no lo podemos entender, ahí metes a Dios. Es decir, cuando tenemos una laguna intelectual o una laguna científica, nos acusan a nosotros como creyentes de decir, bueno, tú metes ahí a tu Dios para tratar de explicar una realidad, pero con el paso del tiempo nosotros lo vamos a encontrar. Sin embargo, eso no es posible, más cuando hablamos en particular, hermanos, del principio del universo. ¿Por qué? Porque aquí está la anécdota, se las comparto, se las leo, dice, un ateo me acusó, refiriéndose a sí mismo Frank Turek, de esto en la Universidad de Michigan, y él dijo, esta persona les dijo, si nos das tiempo suficiente, la ciencia encontrará una causa del universo. Él le respondió, Turek le responde, en primer lugar, eso suena mucho a la fe. Y en segundo lugar, usted nunca encontrará una causa natural para toda la naturaleza. La causa de la naturaleza no puede ser la naturaleza misma. Decir lo que está diciendo sería como si yo dijera, si me das el tiempo suficiente, un día voy a descubrir cómo realmente di a luz a mi propia madre. De hecho, diciendo que la ciencia encontrará una causa natural es en realidad una ley natural de los huecos. También es una posición de fe. De hecho, se trata de una posición de fe ciega porque nunca vamos a encontrar una causa natural por toda la naturaleza. La naturaleza misma fue el efecto, por lo que la naturaleza no puede ser la causa. Entonces, hermanos, cuando argumentan que en algún momento van a encontrar la causa en el efecto, pues es una falacia. Nosotros podemos encontrar que, por ejemplo, en una máquina, en un invento, encontramos quién es la causa, es decir, siempre lo que es, en este caso, como una computadora, sabemos que quien la hizo evidentemente está fuera de ahí. Cualquier cosa que queramos explicar en cuanto a esa máquina, lo podemos encontrar de manera muy limitada si queremos explicar cómo funciona ese software, ese hardware, pero la causa va más allá de ese invento, de esa creación. Y así sucede con el universo. El universo es el efecto, es el efecto. Entonces, por lo tanto, como bien lo dice, y creo que es muy ejemplificativa esta anécdota que comparte el apologista Frank Turek, en el sentido de que es absurdo decir que necesitamos más tiempo y que en algún momento vamos a encontrar la causa del efecto. No lo vamos a encontrar en la naturaleza porque la naturaleza misma, como se concluye, es el efecto. Entonces, en el efecto no vamos a encontrar a ese creador, no vamos a encontrar ese principio, no vamos a encontrar esa causa creadora, no lo vamos a encontrar ahí. Es como si quisiéramos en la computadora encontrar al científico, encontrar al técnico que elaboró ese equipo. No lo vamos a encontrar ahí, porque él está fuera de ahí. Ese es el efecto, es lo que él dio lugar con su inteligencia, con sus estudios. Lo mismo sucede con la naturaleza. Esa es la analogía. Que hace una analogía muy extrema aquí el doctor Turek de que en algún momento dice que se podrá descubrir cuándo di a luz a mi propia madre. No se puede. Nosotros somos el efecto, en este caso, de nuestros padres que nos dieron a luz. Nosotros somos ese efecto, pero no vamos a encontrarnos ahí no vamos a encontrar la causa primigenia, no la vamos a encontrar ahí. Somos parte de la naturaleza, somos parte de este universo que ha sido el efecto, que es el efecto, pero no la causa.
Luego tenemos las características, ahora sí vamos a entrar en las características de esta causa del universo. Les repito, aquí no se trata de decir que ya estamos con esto acreditando la existencia o que nos estamos refiriendo al Dios de la Biblia. Eso no es lógico, no es coherente conforme al razonamiento que vamos a ir desarrollando a través de estas sesiones, hermanos. Entonces, ¿cuáles son las características de la causa del universo? Independientemente de la creación o filiación religiosa que se tenga, lo que sí nos demuestra este argumento cosmológico es que sí hay una causa más allá de él y que esta causa debe tener por lo menos estas características. Hay más, pero por lo menos estas debe tenerlas. ¿Cuál es? La primera, que si se creó un espacio, la causa debe ser, como ahí se indica en el primer punto, aespacial, porque debe ir más allá de lo que observamos del espacio. Debe ser también atemporal, claro, debe ser atemporal. ¿Por qué? Porque la causa debe ser más allá del tiempo. El tiempo, vimos que tanto el espacio como el tiempo surgieron en un momento, vinieron a existir en un solo momento. Por lo tanto, también en cuanto al tiempo, esta causa debe ir más allá de este tiempo, debe ser, por lo tanto, atemporal. Debe ser inmaterial, efectivamente, debe ser inmaterial. ¿Por qué? Porque la materia que fue creada, la causa debe ser y debe ir más allá de lo material. Debe ser, por lo tanto, inmaterial. Esa debe ser su atributo, su característica. Otra característica es que, o evidentemente, esta causa es poderosa. Esta causa es poderosa, se pregunta ahí, nos preguntamos ahí en la lámina. Evidentemente, es una causa poderosa porque el universo fue creado de la nada. Entonces, la causa debe ser extremadamente poderosa. Esta causa también debe ser inteligente. ¿Por qué? Porque como lo enuncié a lo largo de esta pequeña sesión, el evento de la creación fue extremadamente ajustado y lo sigue siendo hasta el día de hoy. El diseñador o la causa debe ser muy inteligente, porque como lo comenté anteriormente, el universo está finamente ajustado, finamente diseñado. Les repito, tenemos alrededor de 200 variables descubiertas que permiten la existencia de este universo. Y si alguna de ellas fuera variada en lo más mínimo, este universo no podría haber existido y por lo tanto esa evidencia científica de todas estas variables que existen para que el universo pueda existir nos permiten llegar a la conclusión de que la causa que dio lugar al universo debe ser inteligente. Bueno, aquí les menciono algunas de las principales causas o características, más bien, perdón, principales características que debe tener esta causa del universo, hermanos. Y bueno, no se necesita mucho análisis para darnos cuenta que estas características se encuentran en en un Dios teísta, en un Dios creador. Solo ese tipo de causa es la que podría dar lugar a todo este universo que vemos, a toda esta creación que vemos, a todas estas galaxias, a todos estos fenómenos que observamos en la naturaleza. Estas características las debe tener esa causa, esa primera causa. Debe ser espacial, atemporal, inmaterial, poderosa e inteligente a la luz de la evidencia que hemos visto de una manera muy breve. Y hermanos, estas son las preguntas sugeridas para este Dios que no existe. No estamos hablando todavía del Dios de la Biblia, como se los insisto, el argumento cosmológico solo nos puede llevar a concluir que la causa y que las características de esta causa son compatibles con un Dios teísta, es decir, con un Dios creador, con un Dios todopoderoso. Y que el universo pues no ha estado ahí siempre, sino que el universo tuvo un principio. Entonces muchas veces, aún a pesar de toda esta evidencia que se encuentra debidamente publicada y sustentada en este caso por los cosmólogos más importantes del mundo, eh, muchos todavía niegan que el universo haya sido o que el universo haya tenido un principio, todavía creen pues en lo que en la que la cultura pues, moderna, relativista, nos trata de enseñar, nos trata de engañar, hermanos, realmente, diciendo que bueno, que no es posible que haya un Dios. Sin embargo, considerando este primer argumento, es un argumento muy persuasivo. Entonces, cuando agotamos estas primeras categorías, hermanos, acerca de la cosmovisión, que analizamos en una sesión pasada, perdón, veíamos estas cuatro categorías de las cuales se desprenden estas preguntas con las cuales podemos interactuar, sobre todo con aquellas personas que niegan cualquier Dios, que niegan cualquier ser divino, cualquier ser superior.
podemos empezar previamente con estas preguntas de estas 4 categorías que ya hemos analizado: el origen, el significado, la moralidad y el destino, de las cuales se desprenden estas preguntas para poder interactuar con nuestros amigos, conocidos, pero a partir seguramente de sus afirmaciones podemos también hacer uso de estas preguntas, hermanos. Son como preguntas guía que también quiero compartirles para que podamos nosotros dirigir la conversación a efecto de poder ir poco a poco, ir menguando las creencias sobre la cosmovisión que tenga nuestro interlocutor, que tenga nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro conocido, nuestro vecino. Y muchas veces hacen afirmaciones por hacerlas, pero realmente no ha habido una reflexión o un análisis serio de ellas. Entonces, cuando te dicen, bueno, que Dios no existe, bueno, una pregunta inicial sería, bueno, ¿cómo sabes que eso es verdad? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? El decir cómo sabes que eso es verdad implica que él tenga que darnos un argumento, hermanos, como el argumento cosmológico, tiene que darnos premisas que le permitan llegar a esa conclusión. Por eso luego le preguntamos, ¿cómo llegar a esa conclusión? Él nos tiene que dar un argumento. Porque si no nos da un argumento, hermanos, es ahí donde empezamos a ayudarle, hermanos, no a contradecirlo, no a atacarlo, sino a compartirle que probablemente su cosmovisión no puede dar respuesta ni siquiera a las primeras 4 categorías y mucho menos a la existencia o no de un Dios, o de negar la existencia de un Dios más propiamente. En este tenor, el cómo llegaste a esta conclusión, lo invitamos a que nos dé evidencia, lo invitamos a que nos dé ya sea una evidencia filosófica, como es el argumento cosmológico, o bien que nos dé evidencia científica, empírica, es decir, que podemos verificar a través de los sentidos, para que nos demos cuenta cómo llegó a esa conclusión. Y él nos tiene que responder esas preguntas. Ya cuando vemos que no puede responder, que tiene dudas, que se da cuenta que hay huecos, lagunas en su cosmovisión, es cuando podemos invitarlo: oye, ¿has pensado en la evidencia sobre el principio del universo? ¿Has pensado o has oído hablar acerca del argumento cosmológico? Y entonces cuando hablemos del argumento cosmológico, pues ya podemos decirle, mira, el argumento cosmológico dice esto. ¿Tú crees que es cierto? Analicemos las premisas y esas premisas las verificamos con el acrónimo SURGE, con la segunda ley de la termodinámica, con que el universo se esté expandiendo, con que hay una radiación cósmica de calor que permite verificar que sí hubo esa explosión, ese Big Bang. Nosotros sabemos que no es una explosión, nosotros sabemos que es una creación diseñada, ajustada, ordenada desde un principio. Podemos pasar a la siguiente letra, que es la G, que son las grandes galaxias, que también podemos hablarle de estas temperaturas, de estas ondas que pueden vincularse a cada galaxia y que demuestran que hay una expansión, que por lo tanto hay un principio. Agotar la teoría de la relatividad de Einstein, hay un punto inicial, un principio absoluto donde el tiempo, la materia y el espacio surgieron de una manera interdependiente. Y esa evidencia nos permite entonces sí llegar a la conclusión de que el argumento cosmológico es verdadero y que por lo tanto hay una causa. Y esa causa, considerando las características de esa causa, hermanos, sin lugar a dudas, van a llevar a reflexionar a nuestro amigo, conocido, familiar, de que esas características únicamente son compatibles con un Dios creador, con un Dios todopoderoso, que a nosotros, gracias al Eterno, nos ha sido revelado a través del Espíritu Santo y que podemos verificar su existencia, sus mandatos, sus estatutos y decretos a través de la Escritura, hermanos. Entonces, esto es importante, como lo he comentado en otras sesiones que hemos tocado el punto de las preguntas y las repreguntas. No estamos siguiendo tácticas humanas, no estamos siguiendo estrategias de hombre, estamos haciendo lo que el maestro nos enseñó a hacer, como lo hemos comentado en otras sesiones, y a la luz de los evangelios nos damos cuenta de que Yeshua, de que Jesús, de que el Cristo, de que nuestro Mesías, más que responder preguntas, él hacía y formulaba más preguntas de las que respondía, precisamente para llevar a las personas a este ejercicio de reflexión acerca de sus ideas preconcebidas, acerca de sus malas intenciones. Muchas veces así lo fue. Él hacía esas preguntas para poder evidenciar las malas intenciones que tenían fundamentalmente los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, pero también tenemos intercambios con el pueblo, con sus discípulos, donde él hace preguntas y hace repreguntas. Cuando a él le preguntan, regularmente responde con otra pregunta. ¿Por qué? Porque él lo que está buscando es que, como lo dice su palabra, que lo amemos con toda nuestra mente.
no solo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, sino también con toda nuestra mente. Es decir, que nuestro intelecto, que nuestra capacidad de raciocinio la empleemos también para poder llegar a conocer la verdad de este Dios eterno, de este Dios todopoderoso revelado en las Escrituras. Y entonces, como lo pongo en la lámina, lo concluyo una vez que se han contestado estas preguntas, nuestros interlocutores o que no han podido reflexionar o que al reflexionar se han dado cuenta que no pueden dar una respuesta lógica y coherente a estas preguntas, a estas cuatro categorías y a si existe o no existe un Dios, si no tienen evidencia de esa verdad que afirman o no tienen evidencia empírica de por qué llegan a esa conclusión, estamos, como lo dicen los apologistas, estamos en una situación de fe, hermanos. Ellos están teniendo fe, ellos están ejerciendo una fe, una creencia en regularmente la existencia o no existencia de un Dios, fundamentalmente en la no existencia. Los agnósticos podríamos decir que es el término medio, ellos dicen no podemos demostrar que existe Dios, pero tampoco podemos demostrar que Dios no existe. Entonces, ahí es cuando podemos abundar, una vez de que agotamos quizás las preguntas de primer contacto en cuanto a las cuatro categorías, podemos abundar con esta evidencia, con este argumento cosmológico, y a la luz de la evidencia surge tocar esos cinco aspectos, o más bien cinco evidencias científicas que dan sustento al argumento cosmológico, es decir, que el universo tuvo un principio y que por lo tanto ese principio debe ser compatible con las características que también de una manera muy elemental analizamos en esta sesión. Lo que quiero, hermanos, es que este argumento cosmológico sea muy claro para ustedes. Posteriormente vamos a analizar otros argumentos, pero no quería ahorita saturarlos de información, sino más bien que fuera comprensible este primer argumento cosmológico y que este argumento nos va a llevar, como lo digo ahí, a dirigir la conversación. Además de las preguntas y repreguntas a nuestro interlocutor a partir de las cuatro categorías, abundar en este argumento. Empezar a que la persona se dé cuenta de que su cosmovisión se dé cuenta de que esta puede ser cierta o no. De hecho, como lo digo ahí en la última parte, antes de que alguien acepte nuestra cosmovisión, antes de que alguien acepte nuestra creencia, esa persona normalmente debe comenzar a dudar de su propia cosmovisión. Y las buenas preguntas nos van a ayudar a hacer eso, hermanos. Las buenas preguntas que les comparto también en esta sesión nos van a ayudar precisamente a llevar a nuestro interlocutor, a nuestro amigo, familiar, vecino, nos van a ayudar a llevarlo a esa reflexión, a que empiece a dudar de su cosmovisión, que empiece a dudar acerca de lo que él ha creído y entonces a partir de ese proceso de autorreflexión poderlo llevar poco a poco hacia la escritura. Les digo, este argumento lo único que nos permite concluir es que hay una causa del universo, que el universo tuvo un principio. Eso de ninguna manera acredita que es el Dios de la Biblia. No, tenemos que primero pasar por estos argumentos, pasar por el argumento teleológico, quizá por el argumento moral, y a partir de ahí empezar a analizar cuál sería la cosmovisión verdadera. Tenemos el judaísmo todavía, tenemos al Islam, evidentemente tenemos a, a nosotros como creyentes en el Dios de la Biblia, nosotros como israelitas, como hebreos, a partir de que hemos sido injertados en este Israel por la fe en Yeshua, es como vamos a ir llevando en este camino a las personas. Obviamente hay quienes de una manera rápida pueden quizá empezar a interesarse más en la teología y que se les respondan preguntas. Si es así, adelante. Pero esta sería como la ruta más ortodoxa, por así decirlo, la más lógica para ir llevando a las personas a dudar acerca de sus creencias, ideas preconcebidas, sus cosmovisiones, cómo ven la vida. Los podemos llevar en este ejercicio, con este primer argumento y las cuatro categorías, como les he venido comentando, podemos ir llevando a las personas a que lleguen a la verdad. Porque de eso se trata esto, hermanos. Yo como abogado, por mi formación, siempre queremos conocer la verdad, pero no solo la verdad que vemos en el mundo secular, en este caso en los juicios, sino que queremos saber también la verdad de un Dios. Queremos saber si hay una verdad. Porque si esa verdad existe, si esa verdad nos lleva al Dios de la Biblia y nos lleva en particular a Yeshua, si nos lleva al Mesías revelado en esa escritura, entonces nuestra vida tiene entonces sí un origen, un significado, hay una moralidad y por lo tanto hay un destino.
Hermanos, pues eso es lo que quería yo comentarles, compartirles el día de hoy. Espero haya sido de bendición para ustedes, que lo puedan emplear de una manera práctica con la gente y que el Espíritu Santo sea el que nos utilice al final de cuentas, como lo hemos también insistido en varias ocasiones, así como nosotros compartimos el Evangelio o defendemos el Evangelio a través de la apologética, a través de esta herramienta del argumento cosmológico, también podemos hacer una defensa del Evangelio y podemos hacer ver a estas personas que hay argumentos, que hay muchos argumentos que se han creado a través de esta verdad de un Dios teísta, de un Dios creador, de un Dios que ha sido el principio de todas las cosas que existen en el universo. Entonces, hermanos, pues eso sería todo por el día de hoy. Eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco que hayan puesto atención a esta pequeña enseñanza. Creo que es importante, creo que nos ayuda a entender un poquito más nuestra fe y a fundamentarnos en ella misma. Pues les doy gracias antes que nada al Espíritu Santo por esta oportunidad, a nuestro liderazgo y espero que estemos pues continuamente viendo estos temas, hermanos, en las siguientes sesiones, que tengan un excelente cierre de Shabbat, que el Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde y que esto quede haga rema no solo en nuestros corazones, sino que también quede grabado en nuestras mentes, en nuestro raciocinio, para que podamos hacer cumplir el mandato de nuestro Mesías, amarlo con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero también con toda nuestra mente, con nuestro intelecto, poder amar a este Dios, que es además un Dios inagotable, hermanos, porque como lo vamos a ver y como yo lo veo cada día que me preparo y que estudio estos temas, este es un Dios inagotable y vamos a encontrar siempre muchas cosas más acerca de este Dios que, que se ha revelado a nosotros a través del Espíritu Santo y de su misericordia, hermanos. Pues que tengan excelente tarde. Me despido. Shabbat Shalom.